Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos, todas a este acto de clausura del curso 2022-2023. Parece mentira, pero hemos llegado al final a poner fin oficialmente a este curso tan entretenido. A todos los presentes, por supuesto, muchas gracias por vuestra presencia aquí hoy en el acto de clausura del curso académico, y a los que nos seguís en streaming, pues también os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia virtual. A continuación, siguiendo el protocolo establecido para el acto, el decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Manuel Chicharro, va a presentar a nuestra conferenciante. Adelante, Manolo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Estimada rectora, querida Maya, presidente de nuestro Consejo Social, querido Eduardo, secretaria general, querida Alma, estimada Josefa, encantado, vicerrectores, vicerrectoras, decanos, decanas, no sé si está el director de la EPS, que está. Estimados compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que para un químico analítico no ha sido sencillo presentar a una persona formada en filosofía, pero que ya se identifica más con la psicología. En cualquier caso, me toca presentar a la conferenciante que cierra el curso académico 22-23. Como os decía, es filósofa en formación y una gran experta en el estudio del aburrimiento, sobre el que versará esta conferencia. Creo que esta tarde tendremos la oportunidad de ver cómo en su clase magistral encontraremos trazos de filosofía, de psicología, de sociología, de ciencia e incluso un cierto contacto con la medicina. En otras palabras, un claro ejemplo de algo que me encanta, la multidisciplinariedad e incluso, si se me apura, la transdisciplinariedad al tratar el tema del aburrimiento. Nuestra conferenciante nace en Murcia hace menos de 40 años, sumamente joven. Se forma en la Universidad de su ciudad natal, licenciándose en Filosofía en el año 2010 y en Publicidad y Relaciones Públicas en el 11. Realiza estudios de máster en Filosofía Contemporánea y sus presupuestos históricos, y también es máster en Formación del Profesorado en el MESOP, con especialidad en Filosofía en el año 2012. Posteriormente da el salto a la Universidad Complutense de Madrid, donde defendió su tesis doctoral en Filosofía con el trabajo titulado El aburrimiento como presión selectiva en Haas-Blankenberg, en el año 2017. Tras la defensa de su tesis doctoral, se desplaza a la Universidad de Harvard como investigadora postdoctoral con una beca del Real Colegio Complutense en dicha universidad. Debo decir que maneja el inglés con total soltura, el alemán con gran corrección e incluso el portugués y el italiano. En cuanto a su faceta docente, colaboró en la docencia en la Complutense desde el año 14-15 hasta el 16-17, participó en la docencia de diferentes asignaturas en la Universidad de Harvard y, a su vuelta de Estados Unidos, ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, así como en la Universidad Autónoma, donde ha colaborado en estudios de máster, y en la Universidad de la Experiencia. En cuanto a su rol como investigadora, hay que indicar que desde el año 2012 ha colaborado en 8 proyectos de investigación y lidera el denominado Pre-Board Wellbeing and Prevention on Board Down in Spanish Nursing Homes, con un contrato postdoctoral Marie Sklodowska-Curie, con el que persigue conocer con mayor profundidad la experiencia del aburrimiento que sufren las personas mayores que viven institucionalizadas en nuestro país, para con ello promover planes de prevención e intervención personalizados. Cuenta con un número más que importante de publicaciones, entre las que encontramos artículos, capítulos de libro, revistas, y destaco el de título La enfermedad del aburrimiento, publicado por Alianza Editorial en el año 2022, que por cierto he adquirido y me he propuesto leer este verano. En el año 21 fundó la Sociedad Internacional del Estudio del Aburrimiento, primera asociación científica y cultural del mundo para el estudio del aburrimiento y de la que ostenta el cargo de presidenta. También es una de las impulsoras y educadoras de la Alternativa en España, que es una organización sin ánimo de lucro que persigue mejorar la calidad de vida de las personas mayores aplicando los principios de la atención dirigida a la persona. Además de lo anterior,
Cuenta con importantes indicadores de transferencia, como son los de su colaboración activa en radio, prensa y redes sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Por último, y en relación a los premios que ha ido cosechando en tan corto periodo de tiempo, me gustaría destacar los siguientes: el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard en el año 19, Premio Julián Marías a investigadores menores de 40 años en el 20, Premio Medios de Comunicación Nacional de Davos B en el año 21, Premio Alumni Juan Complutense de Madrid Investigación en el año 21 y, por último, el Premio Nacional de Investigación María Moliner en el área de Humanidades por su contribución en los estudios del aburrimiento, una rama del conocimiento desconocido emergente y realizada desde una perspectiva multidisciplinar en su edición del 22. Más allá del currículum que le acompaña, está plenamente convencida de que el aburrimiento es emoción esencial en la evolución de nuestra especie y que es un mecanismo adaptativo que nos permite mejorar. También, y recojo de alguna de sus entrevistas o vídeos que ha grabado sobre este tema, en los que dice: un estudio de malestar que surge cuando nuestra relación con el entorno deja de satisfacernos. Nunca, nunca uno puede sentirse contento ni feliz ni a gusto con el aburrimiento. Eso no es aburrimiento. Asimismo, ha manifestado que el aburrimiento por lo general es funcional. Cuando uno siente ese malestar, deseamos en nuestra mente una estrategia de huida y la ponemos en práctica. Y solo cuando no podemos huir, el aburrimiento se puede convertir en algo disfuncional y patológico. Debo decir que, si bien puedo llegar a captar su punto de vista sobre este tema, el aburrimiento, y respetar sin ningún lugar a duda su valioso trabajo, tengo puntos de desencuentro con el mismo. Pero quizás, como ella bien dice, es debido a mi pertenencia al mismo cuerpo profesional en el que ella se mueve, la academia, y no soy capaz de reconocer el aburrimiento en los mismos términos que ella. Puede ser cierto que lo veamos como algo imposible en nuestro día a día, en nuestro enorme volumen de trabajo, y de que nuestras mentes siempre se encuentran ocupadas y alejadas del tedio o del aburrimiento. No seré yo, recuerdo que el desconocimiento es osado, quien le lleve la contraria en sus hipótesis y en sus planteamientos, perfectamente argumentados y defendidos en sus trabajos científicos. En cualquier caso, tras preparar esta intervención en relación a nuestra conferenciante, debo decir que el estudio del aburrimiento ha despertado en mí un interés máximo, no solo por el tema, sino también por tu obra, Josefa, tu forma de sentir y ubicar en el contexto social en el que nos encontramos lo que puede significar en todo su esplendor, el término que es objeto de la conferencia de hoy. Dicho esto, y dado que solo pretendo enfocar vuestro interés en nuestra fantástica y reconocida conferenciante, cedo la palabra, si me lo permite la rectora, a Josefa Ros Velasco, Premio Nacional de Investigación, que estoy seguro nos deleitará con la conferencia que lleva por título Atrévete a aburrirte. Josefa. Buenas tardes, autoridades, compañeros, profesores. Bueno, estoy ahora mismo que no quepo en mí de la alegría, después de esta presentación tan generosa, magnífica, en la cual llegaba un momento en el que ni siquiera me reconocía y me preguntaba: ¿yo he hecho todo esto que está comentando este señor? Si lo dice mi currículum, es que lo hice. Estoy muy contenta. No puedo más que tener palabras de agradecimiento por haber recibido esta invitación para contaros un poco de qué va mi trabajo, hablaros este rato sobre el tema que a mí me apasiona en esta vida, que es el del aburrimiento. Sé que puede sonar un poco contradictorio el que a alguien le apasione estudiar el aburrimiento, pero en alguna entrevista ha dicho ya esto de que mi forma de evitar el aburrimiento es precisamente estudiarlo. Y cada día lo digo con la boca más pequeña, porque al final de todo se cansa uno en esta vida. Algo que voy a intentar transmitiros en la tarde es que el aburrimiento surge cuando ya has tenido demasiado de algo. ¿He tenido ya demasiado de los estudios de aburrimiento? Pues no, la verdad es que no. Me están reportando mucha alegría, por ejemplo, oportunidades tan magníficas como la que tengo hoy de pasar este rato con todos vosotros, así que creo que a esto le queda todavía mucho tiempo. Es muy curioso que se me ocurriese esta idea de titular mi ponencia Atrévete a aburrirte. Cuando recibí la invitación desde el gabinete de rectorado para impartir esta charla esta tarde,
Bueno, pues rápidamente la primera idea que salió, ¿no?, que se puso sobre la mesa fue la del vamos a intentar hablar un poco sobre esa necesidad que tiene nuestra sociedad de aprender a aburrirse. Yo estaba en un vagón de tren, estaba regresando de una de las residencias en las que hago trabajo de campo, preguntándole a los mayores si se encuentran aburridos, cómo les afecta, etcétera. Estaba en un vagón de tren y en ese preciso instante yo dije, sí, por supuesto, claro que sí, vamos a animar a la gente a que este verano se aburra. Y por dentro estaba pensando, para nada, en absoluto. Quizá no conocen mi trabajo tan a fondo como para poder pensar que voy a defender que la gente se aburra o que vayamos a poder pensar en algo así como que aburrirse nos cause placer. Esto es algo completamente inviable desde el punto de vista de cualquier persona que se dedique a estudiar profesional y académicamente el aburrimiento. Sobre esto vamos a hablar después. Pero, sin embargo, este título me parecía un gancho maravilloso. Porque aquellos de vosotros que estáis pensando en esa idea de que merece la pena dedicar tiempo a aburrirse, de que tenemos que abrazar el aburrimiento, pues habéis venido pensando, bien, va a confirmar mi sesgo, me voy a sentir bien con ese rato en el que yo me dejo llevar, estoy estando sin hacer nada y que creo que es el aburrimiento, pues, bueno, lo voy a confirmar. Y para aquellos que no consideran el aburrimiento como algo deseable, pues también era una provocación, ¿no? Una provocación de cómo que atrévete a aburrirte, abúrrete tú, pero ¿por qué voy a querer yo aburrirme? Espero que cuando termine esta charla todos tengamos en nuestra mente esta última postura. ¿Cómo demonios voy a tener yo el deseo de aburrirme? Nos sucede que hablamos muchísimo. También puede ser que, claro, al estar metida en esto a mí me da la sensación de que todo el mundo está hablando del aburrimiento. Es como cuando uno se compra un perrito de estos, un Yorkshire, y de repente todo el mundo tiene un Yorkshire. Pues a lo mejor me pasa a mí lo mismo. Me da la sensación de que todo el mundo está hablando del aburrimiento. Pero para mi desgracia todo el mundo está hablando del aburrimiento mal. Y a mí esto, bueno, pues me enfada mucho. Después de llevar tantos años trabajando sobre este tema, me cabrea profundamente ver que se atribuye al aburrimiento, bueno, pues unas características, unas cualidades que no tienen nada que ver con lo que es esta experiencia. A mí me gustaría, en el rato que voy a tener, pues contaros un poco qué es el aburrimiento. Que os vayáis de aquí con una idea muy clara de qué es aquello que llamamos aburrimiento, que no volvamos a hablar del aburrimiento sin propiedad, que no atribuyamos nunca más la palabra aburrimiento a algo que no lo es, que no veneremos un estado que al fin y al cabo pues simplemente cumple una función, pero ni nos va a hacer, y lo destripo ya, ni nos va a hacer más creativos, ni tampoco nos va a convertir en delincuentes. Es un estado sin más. La forma más original que he descubierto últimamente, después de hablar mucho y mucho sobre esta cuestión en distintos foros, de transmitir qué es esto del aburrimiento y por qué no tiene ningún sentido el decir algo así como a mí me encanta aburrirme y me encantaría tener tiempo para aburrirme y este verano ojalá saque algo de tiempo para aburrirme. La mejor forma que yo he encontrado de hacer esto es empezar a tirar por el suelo la gran cantidad de mitos que han arraigado en nuestro imaginario colectivo, en nuestra cultura popular, acerca de lo que significa aburrirse. Mitos que en su gran mayoría son inofensivos, no hacen daño a nadie, realmente. Ojalá este verano tenga un rato para aburrirme, pues no pasa nada. Hay otros tantos mitos que derivan de estos que son un pelín más peligrosos. Son mitos, y veis que ahora me ha cambiado, ¿no?, la cara, ahora me he puesto seria. Son mitos estigmatizantes. Son mitos que cuando se atribuyen a otra persona le pueden hacer mucho daño. Voy a hacer ese recorrido por alguno de estos mitos. Lo primero... ¿Estoy o no estoy? Ah, claro, me habéis dicho que lo encienda, si no lo enciendo, ahora sí. Este es el primer mito que salta a la palestra entre quienes nos dedicamos a estudiar el aburrimiento. Sí, hay gente que se dedica, a veces me lo han preguntado, ¿de verdad te puedes dedicar a estudiar el aburrimiento? Y de forma mucho más seria de lo que ahora mismo se puede estar pensando. Nos encanta a los boredom scholars
a quienes nos dedicamos al estudio profesional del aburrimiento, justificar la necesidad de nuestro trabajo diciendo que no sabemos absolutamente nada sobre el aburrimiento en la actualidad y que, por tanto, nuestros papers, nuestras conferencias, somos necesarios. Nuestra sociedad, la que yo creé, es necesaria. ¿Por qué? Porque no sabemos prácticamente nada del aburrimiento. Y a mí esto me resulta tan chocante, no solo ya porque tenga esa sensación subjetiva de que el aburrimiento está en boca de todo el mundo, sino porque me doy cuenta de que si retrocedo atrás en el tiempo, me voy hasta un Platón que escribe en un Gorgias acerca de lo peligrosos que pueden ser los discursos demasiado largos porque acabarán generando un contexto poco estimulante, el auditorio perderá la atención y se aburrirá. Por eso a mí solo me dejan hablar 45 minutos y lo estoy cronometrando para no acabar desatando el aburrimiento en todos vosotros. Nos vamos a un Platón, que es la primera referencia medianamente seria que hay al aburrimiento en la literatura, y me voy a hace 2 semanas y me encuentro a una Yolanda Díaz aconsejando a todo el mundo que practique el aburrimiento, que empiece a disfrutar del aburrimiento en el sofá. Este recorrido es inmenso, desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, por supuesto en la modernidad y especialmente a partir del siglo XX, se está estudiando el aburrimiento. ¿Cómo es posible decir que no sabemos nada sobre el aburrimiento? ¿Y cómo es posible que yo tenga la osadía de deciros a todos vosotros aquí y ahora que no sabéis nada sobre el aburrimiento, cuando todos vosotros habréis experimentado aburrimiento en vuestras propias carnes y probablemente alguno lo esté experimentando ahora mismo? Es algo con lo que yo ya cuento y que asumo sin ningún problema y aprovecho, además. Por suerte, el aburrimiento tiene algo muy positivo y es que se manifiesta. Es un estado que se manifiesta. Se manifiesta en un bostezo, se manifiesta en apoyar la barbilla sobre la palma de la mano, se manifiesta en sacarte el teléfono móvil y empezar a ver tus redes sociales. Todas esas cosas a mí me hacen entender que os estáis aburriendo y me mandan la señal de que tengo que hacer algo. Puedo subir un poco el tono de voz, puedo moverme, puedo cambiar el tercio para recuperar vuestra atención y crear de este espacio un espacio lo suficientemente estimulante para que os reenganchéis. ¿Cómo es posible que no sepáis nada del aburrimiento si lo habéis vivido? Si lo habréis vivido hoy, en la semana pasada, en el último mes, estoy segurísima y me vas a acabar dando la razón. Creo que sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Pues aún así lo vamos a decir. Es cierto que el aburrimiento no siempre se ha estudiado desde un punto de vista unificado. No es un fenómeno del que se encargue una sola disciplina. Por eso, cuando a mí me sacan estas entrevistas de Josefa Ros, filósofa, no me termino de sentir cómoda, porque hablamos de un fenómeno multifactorial, un fenómeno cuya experiencia depende tanto de factores genéticos, químicos, biológicos, depende de factores culturales, factores educativos, sí. Desde que somos pequeños se nos educa en qué te puede aburrir y qué no te debería aburrir. Si yo os digo ahora mismo que Gran Hermano me aburre, a todos os va a parecer bien, incluso comprensible, excepto si hay algún fanático de Gran Hermano. Pero si os digo que la ópera me aburre, ya no lo vais a ver tan normal y vais a pensar, pero bueno, esta chica, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible? No puede apreciar la belleza de la ópera. Se nos educa en qué te tiene que aburrir y qué no. Es una condición antropológica, es por supuesto una condición filosófica y para eso los filósofos han estado estudiando el aburrimiento desde tiempos inmemoriales y por supuesto es una condición psíquica y hasta psiquiátrica. De manera que es imposible aproximarse al aburrimiento desde una sola disciplina. Pero esto se ha hecho así siempre. Durante muchos siglos, quienes se encargaron del estudio del aburrimiento fueron los filósofos. Ahora, los expertos en salud mental nos han comido la tostada completamente, a nosotros y a muchas otras disciplinas. Pero durante la gran mayoría de la historia ha sido la filosofía la que se ha encargado del aburrimiento.
Y no solamente esa perspectiva filosófica que ahora podemos estar asimilando con el aburrimiento como una especie de vacío, de sensación de hastío, de tedio infinito, provocada por lo siempre igual de la existencia. No, se hablaba en términos mucho más realistas, con los pies puestos en la tierra. Aburrimiento, falta de estimulación. En la Edad Media tenemos, por supuesto, filosofía, teología, esa hibridación, también hablando del aburrimiento. Y eso que estaba bastante mal visto, hablar del aburrimiento, no solo en la Edad Media, en la antigua Grecia también estaba mal visto. ¿Por qué? Y ahora también está mal visto. Y quizá algunos decimos que no nos aburrimos nunca porque está mal visto decir que te aburres, a pesar de esos eslóganes que nos quieren convencer de que es positivo aburrirse y que no hacen sino intentar, a través de ellos intentamos abrirnos, ¿no? Un pequeño darnos el derecho a estar sin hacer nada. Eso es justamente. Bueno, pues aburrirse en la antigüedad es una vergüenza. ¿Por qué? Porque aburrirse significa que aquello que tienes enfrente, esa situación en la que te encuentras inmerso, esa relación que estás intentando establecer con el otro, esa actividad con la que intentas comprometerte, no te estimula como debería. El griego tiene que dedicarse al cultivo de la virtud y a participar en la polis. Hablar del aburrimiento, admitir que te aburres, habría sido tanto como negar pues esa dedicación a la virtud, esa dedicación a la polis. No se puede. En el periodo de la Edad Media es todavía muchísimo peor, hasta el punto de que el aburrimiento se llega a elevar a la categoría del pecado capital, cuando los pecados capitales eran 8, por si 7 fuesen pocos. Un pecado capital. ¿Qué significaba el aburrimiento? El aburrimiento significaba sentirte poco estimulado, poco motivado para dedicarte a la contemplación de la divinidad. ¿Cómo puede la contemplación de la divinidad hacerte sentir poco estimulado? Pues eres un pecador. También se trató, pues de aproximarse a la idea de que quizá esa persona que no lograba sentirse estimulada por lo que le debía estimular tenía algún tipo de enfermedad espiritual. Más adelante esa enfermedad espiritual cambia y se convierte en una enfermedad del organismo. Aquí nadie quiere tener la responsabilidad del aburrimiento. Ojo, yo soy el monje. Yo me aburro de algo que no me debería aburrir. No es que solo se aburriese el monje, esto ya lo dejaron muy claro filósofos como Agamben. Pero ¿quiénes son los que escriben sobre su aburrimiento? Filósofos y monjes. ¿Porque son los únicos que se aburren? No, porque son los únicos que tienen oportunidad de escribir sobre su aburrimiento. ¿De acuerdo? No significa que el campesino que pasa horas y horas trabajando en una misma tarea, monótona, repetitiva, que no le demanda ningún tipo de esfuerzo intelectual, no significa que él no se aburra, pero no tiene tiempo, ni sabe escribir sobre su aburrimiento. Al final a nosotros nos ha llegado lo de los que sí sabían. Pues bien, ese monje se encuentra poco estimulado por algo que le debería estimular. El entorno que está provocando ese aburrimiento quiere asumir la responsabilidad de ser generador de una fuente de aburrición. No. ¿Quiere el monje asumir la responsabilidad de tener una enfermedad espiritual? No. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? Transmutación en enfermedad del organismo, porque de ahí ya no tiene la culpa nadie. Siempre vuelvo al mismo ejemplo, el de la depresión. Cuando le decimos a alguien: estoy en un momento malísimo, pasando una depresión, enseguida siempre te preguntan lo mismo: ¿es una depresión endógena o exógena? Porque si es endógena, te ha tocado. Pero si es exógena, ¿no será que no te estás esforzando lo suficiente por superar los obstáculos que la vida está poniendo en tu camino? Ahí ya la cosa cambia. Pues con el aburrimiento hubo un momento en el que sucedió igual. Se trató tan sencillamente de quitar la responsabilidad al entorno y al individuo y de alguna forma ponérsela al organismo. Y en pleno Renacimiento se está hablando de una enfermedad que está asociada con un exceso de producción de bilis negra del hígado. De ahí proviene el aburrimiento.
Bueno, en fin, no me puedo detener en esta historia del aburrimiento, aunque me encantaría estar aquí pegándoos la paliza el resto de la noche. Pero conforme vamos avanzando, vamos a ver que cada vez las disciplinas se van abriendo más. Entra en juego, después de esa filosofía, después de esa teología, entran en juego los fisiólogos, que ahora ya van a atender a un aburrimiento que procede de una enfermedad orgánica. Con el tiempo entran en juego los sociólogos, cuando también se produce esta escisión de la filosofía en la sociología, los psicoterapeutas, hasta el punto de que a principios del siglo pasado, quienes se van a encargar completamente del aburrimiento son los psiquiatras. ¿Cómo llega el aburrimiento a convertirse en un tema tan importante? Solo con deciros que a lo largo de todo el siglo pasado se han publicado miles de trabajos sobre el aburrimiento. En lo que llevamos del siglo XXI, esas cifras se han multiplicado por 100. Y la gran mayoría de ese trabajo lo están haciendo psicólogos y psiquiatras. ¿No será el aburrimiento tan bueno cuando son expertos en ciencias de la salud mental los que se ocupan de su análisis? Por aquí vamos dejando algunas pistas, ¿no? Se convierte en un tema de estudio científico, adivinad, no por el aburrimiento que sentían quienes estaban sin hacer nada, quienes tenían tiempo para el ocio, no por el aburrimiento de los ricos, no, por el aburrimiento de los trabajadores en las fábricas. Ese aburrimiento que surge de la repetición incesante de una misma actividad, que con el tiempo deja de representarte un reto. Esa monotonía, ese aburrimiento que acaba traduciéndose en accidentes laborales, en pérdida de atención, por supuesto. Ese aburrimiento que al final viene a parar en pérdidas para el bolsillo del patrón, ni más ni menos. Es en ese momento en el que esas ciencias de la salud mental empiezan a observar la cuestión del aburrimiento. Y se prueba de todo, porque de nuevo, como pasaba en la Edad Media, no se va a admitir que esas personas que se quejan del aburrimiento y se distraen están en un entorno que genera aburrimiento para todos. Es más fácil ir uno por cada uno, y pensar, ¿por qué te aburres tú? ¿Qué es lo que te sucede a ti? ¿Por qué no eres capaz de interesarte por esta tarea? ¿Por qué no puedes prestar atención durante más tiempo? Con unos se trataba de adecuar el entorno en términos climáticos. ¿Te aburres? Vamos a probar contigo a ponerte cerca de una ventana a ver si te da el fresco y te espabilas. ¿Te aburres? Vamos a probar a darte un incentivo económico a ver si con esto el aburrimiento se pasa. ¿Te aburres? Vamos a tratar de darte anfetaminas a ver si así te animas un poco y se va el aburrimiento. Este tema del aburrimiento en el entorno laboral es el que ha predominado y el que sigue predominando, de hecho, en la actualidad. Es una de las cosas que más nos preocupan. Hasta hace muy poco teníamos el síndrome del burnout, pero ahora tenemos también el del bore-out. Ya no es solo el trabajador quemado, sino el trabajador aburrido. Y es que es mucho más fácil sentir aburrimiento en el tiempo del deber, ese tiempo en el que nos ocupamos en actividades que nos vienen impuestas de fuera, que no hemos elegido nosotros y que se suelen convertir en una rutina, que en el tiempo del poder, el tiempo en el que nosotros decidimos cómo queremos llenar de manera significativa las horas. Bien, también es cierto, por supuesto, que ese estudio del aburrimiento, digamos más bien la institucionalización del aburrimiento, la academización del aburrimiento, no ha tenido lugar hasta hace recientemente muy poco. Con esa creación, tenía por aquí voy pasando cosas porque yo me enrollo mucho y al final, con esa creación, ¿no?, de la sociedad de estudios de aburrimiento, ahora que se ha creado lo que se conoce como los boredom studies, los estudios del aburrimiento, bueno, ahora tenemos una revista específica para el estudio del aburrimiento. Esto es cierto, pero no es suficiente para poder afirmar que hasta el presente no sabemos nada sobre el aburrimiento. Sí que sabemos qué es el aburrimiento y os lo voy a decir en este preciso instante. El aburrimiento es me lo has spoileado antes. El aburrimiento es un estado de malestar
que experimentamos cuando el entorno no nos estimula de acuerdo con nuestra necesidad de excitación interna, de excitación cortical. Cada uno de nosotros tiene esa necesidad determinada por los factores que expliqué anteriormente, y cuando te encuentras en ese entorno en el que no se produce un equilibrio entre el nivel de excitación, de estimulación que tú esperas y lo que sientes que estás recibiendo, surge el aburrimiento. Ahí es cuando surge el aburrimiento. Y duele siempre. Tiene que ser doloroso. Veremos después por qué. De momento voy a dar por desmentido esto de que no sabemos nada sobre el aburrimiento, porque algo sabemos si llevamos toda la historia dándole vueltas a este asunto, desde Platón hasta nuestros políticos más recientes. Este es otro mito que, con lo dicho hasta ahora, podemos dar por desmontado. Que el aburrimiento es algo que nace en el seno de las sociedades modernas. Completamente falso. Creo que con lo dicho ya se justifica, pero vamos a ahondar un poquito más. Hay quienes dicen que el aburrimiento surge cuando el hombre empieza a disponer de más tiempo libre. Esa asociación que hacemos siempre al aburrirte cuando tienes tiempo libre. No es cierto, no estaría Platón hablando de esto si fuese una cuestión de la sociedad moderna. Ni es algo exclusivamente nuestro, ni nos aburrimos ahora más que en otras épocas, en absoluto. Es algo atemporal, que ha estado siempre. Es ubicuo, sucede en todas partes. Nos dicen, nuestros ancestros no podían experimentar aburrimiento porque tenían unas vidas muy emocionantes y que siempre estaban enfocadas a la garantía de la supervivencia. Esto no es cierto, y si no, mirad la cara del niño este, se está aburriendo, y él también se está aburriendo. Bien, volvamos al asunto. Esto no tiene absolutamente nada que ver. El hecho de estar constantemente haciendo cosas no es garantía de que no te vayas a aburrir, en absoluto, ni incluso si esas cosas están encaminadas a tu supervivencia. Vuestro trabajo está encaminado a vuestra supervivencia. Hacer la compra está encaminado a vuestra supervivencia. Y no necesariamente todos disfrutaréis con este tipo de ocupaciones. En cualquier caso, no es cierto que no existiese ese aburrimiento hasta el comienzo de la modernidad. El filósofo que tuvo la culpa de que yo empezase a estudiar todo esto, Hans Blumenberg, decía incluso que el aburrimiento es un estado que seleccionamos en algún momento de nuestra carrera evolutiva porque nos permite mantenernos en movimiento. El aburrimiento duele siempre. Tenemos que huir del aburrimiento y buscar permanecer en lo que nos da placer. De forma que el hecho de que nos aburramos de las cosas no es ni más ni menos que una forma de darnos una patada en el culo. Es la forma de expulsarnos de nuestra zona de confort. El aburrimiento lo que te está diciendo es, ya has tenido bastante, esto no te interesa, esto no te reporta nada. ¿Qué esperas sacar de estar escuchando a esta chica hablar? ¿Qué haces aquí? Vete, haz otra cosa. Gracias a eso te mantienes en movimiento. El aburrimiento evita que te puedas quedar siempre en un mismo lugar. Para Blumenberg, el hecho de que nos podamos aburrir hace que nuestros mecanismos adaptativos estén bien engrasados. Es decir, el hecho de que no podamos quedarnos en un estado de comodidad, que no podamos quedarnos en lo conocido y que tengamos que estar siempre dando un paso al frente, volviendo un paso atrás, pero en movimiento, de alguna manera, bueno, pues nos entrena para aquel momento en el que venga un cambio sobrevenido. Si pudiésemos quedarnos siempre en el mismo lugar, un cambio sobrevenido acabaría con nuestra especie. Pues Blumenberg está convencido de que esa capacidad para el aburrimiento comenzó en algún punto en nuestros ancestros y que fue, de hecho, el detonante del desarrollo de una protocultura. Esto, aunque no podamos confirmarlo porque no vamos a poder preguntar a un homo antecesor si se aburría o no se aburría, aunque yo he intentado dar buenas razones de esta teoría blumenbergiana, esa antropología filosófica que nadie espere ciencia, he intentado justificarla y dar buenas razones de ella en toda mi tesis doctoral. Esto acaba con otro mito. Fijaos, que el aburrimiento es
único de la especie humana, en absoluto. El que tenga mascotas es muy capaz de reconocer el aburrimiento en su compañero. Tu perro viene con la pelota en la boca a ti diciéndote: ¿podrías crear un entorno un poco más estimulante para mí? ¿Serías tan amable? Claro que sí. Los animales con un cierto desarrollo cognitivo también se aburren. Por tanto, bueno, no tenemos ninguna justificación para pensar que el aburrimiento es positivo en ellos, más allá de esa función que describe Blumenberg de evitar el exceso de quietud. Pero nuestros animales no desean el aburrimiento. Por eso buscan formas de salir de él. ¿Por qué iba a tener sentido que nosotros lo buscásemos? ¿De dónde nos ha venido esta idea de que el aburrimiento es algo que nace en las sociedades modernas? Porque pensamos, hemos asociado que es algo que surge en el tiempo libre. Para aburrirse tiene que tener uno tiempo libre. Tienes que tener tiempo de ocio. ¿Cuándo surge el tiempo de ocio? Y enseguida te dicen, en la Edad Moderna. ¿Y qué pasa en Roma? La sociedad romana era una sociedad que también apreciaba muchísimo el tiempo libre y el tiempo de ocio, y que también se aburría, igual que la sociedad moderna, en los mismos términos. Se nos ha quedado esta idea, aquí tenemos a Dickens en su escritorio, se nos ha quedado esta idea, la del escritor del siglo XIX-XVIII, romántico y un poco atribulado, melancólico, que de repente está en esa silla dándole vueltas, se aburre, qué entorno más poco estimulante, y ¡puf!, el aburrimiento le hace tener una grandísima idea y escribe un libro. Y nos hemos quedado con esta, ¿no? Con la de que el obrero de la fábrica está encantado de la vida. ¿De dónde viene esto? ¡Demonios! El aburrimiento no nace en las sociedades modernas, en absoluto. El aburrimiento no nace necesariamente en el tiempo de ocio. Puede salir en el tiempo de ocio si no has hecho los deberes de conocerte suficientemente a ti mismo como para saber qué te gusta hacer para llenar tu tiempo de manera significativa. Traduzco. Surge en el tiempo de ocio cuando eres vago, adoptas una posición acomodaticia y cada vez que tienes ese tiempo para ti, dejas que sean otros quienes decidan cómo ocuparlo. Es decir, delegas en entes como los algoritmos. ¿Qué es lo que vas a ver hoy? ¿Y qué vas a ver después? ¿Y después, y después, y después? Ahí puede surgir el tiempo de ocio, el aburrimiento, en ese tiempo de ocio. Pero es mucho más fácil que surja en ese tiempo del deber, en el tiempo en el que tienes que estar trabajando. Quitamos esto también de la mente ya. Solo se aburren los ricos y los pudientes. Hay una frase que cada vez que algún iluminado la reproduce en Twitter, se me revuelve el estómago. La de Abel Dufresne. El aburrimiento es la enfermedad de las personas afortunadas. Los desgraciados no se aburren, tienen demasiado que hacer. ¿Y alguien le ha preguntado a esos desgraciados que tienen demasiado que hacer si eso que tienen que hacer les aburre? Porque entonces son doblemente desgraciados. Esto es lo que comprendemos como aburrimiento. Y pensamos que aquí el aburrimiento no existe. ¿De dónde viene esta idea de que aburrirse es estar sin hacer nada? Aburrirse no es estar sin hacer nada, a menos que sea por obligación. Si eres tú quien decides, no voy a hacer nada este fin de semana, me lo voy a pasar en el sofá, voy a comer lo que quiera, no voy a pegar un palo al agua, porque es lo que yo me autoprescribo para descansar, para reconectar conmigo mismo, para lo que me dé la gana. Y te da gusto mientras lo estás haciendo, eso no es aburrimiento. Aburrimiento es el estar sin hacer nada en la sala de espera del médico por obligación, cuando lo que a ti te gustaría es estar haciendo otra cosa, que hayas elegido tú. Al igual que aburrimiento es estar haciendo cosas que no has elegido tú y que te han venido impuestas desde fuera. Por ejemplo, aguantar una conferencia en la que estás por compromiso.
Mientras que lo que a ti te gustaría es estar haciendo otra cosa que hayas elegido tú o nada absolutamente. Eso es el aburrimiento. En esas situaciones surge el aburrimiento. ¿Esta persona está aburrida? No tenemos ni idea, no lo podemos saber. Es imposible saber si se está aburriendo o está disfrutando de hacer nada porque así lo ha elegido. Si al menos estuviese bostezando y nos diera alguna pista. Es imposible, no podemos saberlo. Os voy a decir de dónde viene, os lo revelo ya. Os lo he revelado ya en realidad cuando hablaba de la Edad Media. ¿Por qué hemos asociado esto de aburrirnos con estar sin hacer nada? Porque de alguna forma el legado que nosotros, el legado escrito, el legado transmitido que hemos recibido sobre el aburrimiento, sobre quienes se aburrían, era el de Dickens. Era el de aquellos que tenían tiempo para escribir sobre su aburrimiento y que frecuentemente se aburrían en el tiempo de ocio. El obrero del siglo XIX también se aburre, pero no tiene tiempo para escribir sobre ese aburrimiento. Y así hemos hecho, de alguna forma, la asociación de que aburrirse es para los ricos, cuando estás sin hacer nada y que incluso puede llegar a ser magnífico porque te puede inspirar hasta para crear la mejor de las novelas. ¿Es deseable tener tiempo para el aburrimiento? Tanto como desear tener tiempo para que te duela el estómago. Tan absurdo, exactamente igual. Cada vez que escuchamos esto, ojalá tuviera tiempo para aburrirme. Yo no me aburro nunca. Ojalá tuviera yo tiempo para aburrirme. No, tú no quieres eso. Tú lo que quieres es tiempo libre. Tú quieres tiempo del poder. Tú quieres tiempo para hacer lo que tú hayas elegido voluntariamente, incluso si significa no hacer nada. Eso es lo que tú quieres. Pensad en el último momento en el que os sentisteis de verdad aburridos, en un entorno que no resultaba estimulante. Puede ser ahora mismo, puede ser en la cola del supermercado, en esa sala de espera, en una conversación con un amigo que te cuenta siempre lo mismo, le das el consejo y luego hace lo que le da la gana. Pensad en ese malestar que sentisteis y ese deseo irrefrenable que teníais de que esa situación acabase. ¿Alguno querría que ese dolor hubiese durado más tiempo? Un año sintiéndote en ese momento en el que has puesto una película y de repente a la media hora piensas, ¿por qué me estoy yo tragando esto, señor? O sea, a mí esto no me dice nada, no me gusta, no me entretiene, no me satisface. Ese momentito de dolor hasta que dices, voy a cambiar a otra. O cambio de Netflix a Amazon Prime. O me voy a darme una vuelta, o me tomo una cerveza, o voy a pintar un cuadro. Ese momento de dolor, ¿querríais que hubiese durado un año? No, sed sinceros, no tiene ningún sentido. Lo que tú quieres es esto. Estar, como decía, como acuñaba el término del año del diccionario Oxford, tú lo que quieres es estar en modo goblin. Es decir, estar haciendo lo que a ti te dé la gana. A esto es a lo que ahora hemos acostumbrado a llamar aburrimiento. Esto es de lo que hablaba Yolanda Díaz. Esto no es aburrimiento. Pero mirad qué cara de alegría que tiene. Esto no es aburrimiento. Esto es tomar las riendas de tu tiempo y emplearlo como a ti te dé la gana, ni más ni menos. Vamos rápidamente con mi mito favorito. Bueno, pero en cualquier caso, aunque ese momento de dolor dure un poquito, se extienda en el tiempo, está bien sufrir ese dolor del aburrimiento, porque gracias a ese dolor, pues salen cosas magníficas, porque el aburrimiento te hace ser más creativo. Esto lo habéis tenido que escuchar en los últimos años por todas partes. 6 beneficios de estar aburrido científicamente probados. Ojo, que cuando las cosas están científicamente probadas... Conoce los beneficios del aburrimiento. 7 razones de por qué aburrirse es bueno para tu salud. Y adelgaza, le faltó poner. Cómo el aburrimiento puede ser la semilla de la creatividad. Y mi favorito. Los beneficios
secretos, estos ya no están probados científicamente, estos son secretos, los beneficios secretos del aburrimiento. Te vuelve más inteligente y creativo. Os voy a contar cómo funciona. En el momento en el que empiezas a sentir aburrimiento, lo que haces es diseñar una estrategia de huida frente a ese espacio que te resulta aburrido. Diseñas en tu mente una estrategia de huida. La pones en práctica, ¿cierto? La materializas y el aburrimiento desaparece. Estoy leyendo un libro que me aburre, estrategia de huida. Lo voy a cerrar y me voy a ir a darme un paseo. Lo materializo y el aburrimiento desaparece. Bien, algunas personas, en ese componente reactivo que hay en el aburrimiento, han querido ver una fuente de creatividad. Pero dejadme que os diga que lo primero de todo, el diseño de esa estrategia de huida casi nunca se produce conscientemente. Nuestro cerebro es así, está hecho para ahorrar energía, de manera que en el momento en el que te estás aburriendo, busca alguna de las respuestas frente a una situación aburrida que tiene almacenada y la pone en práctica. Por eso algunas veces estás esperando en el andén del metro y sin darte ni cuenta de repente estás con el móvil en la mano. Has sentido un poco de aburrimiento y ya estás en Twitter. ¿Qué hago aquí? Tu cerebro sabe que para un ratito pequeñito Twitter te alivia el aburrimiento, te entretiene y que estos son 5 minutos y ya está. Y ya está. Pero es que incluso cuando hacemos ese ejercicio reflexivo autoconsciente de diseñar una estrategia de huida, esto que algunos reflejan así, ¿no? Cuando te estés aburriendo, tú siéntate ahí en el sofá, piensa, disfruta del aburrimiento, observa el horizonte de posibilidades que hay ante ti y elige la opción que más gratificación y beneficio te vaya a reportar a largo plazo. Lo que acaba pasando es esto, que volvemos una y otra vez a estrategias de huida que ya conocemos, que ya nos han funcionado en el pasado. Muy rara vez de ese aburrimiento sale algo completamente original, completamente innovador. Esto no pasa nunca, o casi nunca. No se puede generalizar, pero ni en un sentido ni en el otro. No nos engañemos, dejar que nuestros niños, que nuestros hijos se aburran no los va a convertir en superdotados. Al final, reaccionarán frente a su aburrimiento, pero no te extrañes que su reacción al final no te guste. Cuando el aburrimiento haga a tu hijo curioso y creativo y le dé por tontear con las drogas, no te hará ninguna gracia no haber estado pendiente de ese niño que te decía, mamá, me aburro, y que en realidad te estaba diciendo, ¿me podrías ayudar a completar mi catálogo personal de opciones para responder frente al aburrimiento, evitando aquellas más desadaptativas y disfuncionales? Cuando tú le diste el teléfono móvil, se entiende. ¿El aburrimiento te hace ser más creativo? Pues no, para nada. ¿El aburrimiento ayuda al cerebro a descansar? Pues no, en absoluto. En el momento, esto también se dice mucho, ¿eh? Sí, está bien que nos aburramos de vez en cuando para que tu cerebro descanse. En el momento en el que tú empiezas a aburrirte, tu cerebro hace justo lo contrario. Se pone a trabajar para buscar esa estrategia de huida. Y lo que es peor, como no la encuentre, lo que vas a empezar a sentir con el paso del tiempo es estrés, es frustración, es ansiedad. Vamos a empezar ahora que me queda un minuto, vamos a empezar a tocar ese componente, está todo calculado, ese componente disfuncional del aburrimiento. ¿Qué pasa cuando tú te estás aburriendo? Eres consciente de tu aburrimiento, pero eres incapaz de desplegar tu catálogo de opciones. Eres incapaz de saber o de imaginar, ni consciente ni inconscientemente, una situación que te pudiese resultar más estimulante que la que deseas dejar atrás. Hay personas que viven en este estado constantemente. A esto se le llama, desde la literatura científica, chronic boredom, aburrimiento crónico. Me aburro, sé que me aburro, pero soy incapaz de saber qué podría seleccionar de mi catálogo, introducir en el contexto para que esa situación cambie y el aburrimiento desaparezca. Hay otra forma de experimentar el aburrimiento
Os preguntaréis, ¿y esto a qué se debe? Pues muy rápidamente, puede ser a causa de un trauma, puede ser a causa de un trastorno de la personalidad, puede ser a causa de un mal funcionamiento a nivel neurofisiológico. Estaba la química por ahí. Hay otra forma de experimentar aburrimiento de manera disfuncional, que es esta de aquí. A esta yo la he llamado, este término me lo he inventado yo, aburrimiento. En esta vida me enseñó Heidegger que si no te inventas algún término, en la filosofía no te comes una rosca. Lo he llamado aburrimiento situacional cronificado. Os explico. Tú te aburres, sabes que te estás aburriendo, dolorcillo, sabes que te estás aburriendo, eres capaz de saber qué te gustaría hacer para dejar de aburrirte, pero el propio contexto que te está generando el aburrimiento no te permite poner en práctica tu estrategia de huida. El ejemplo, el de mi trabajo diario. En las residencias me encuentro muchas personas en estos dos casos. Personas que a causa del trauma que les supone pasar a vivir en una residencia, su catálogo ha desaparecido, está anulado. Mi padre, en el momento en el que mi hermana murió, su catálogo desapareció. Y padece aburrimiento crónico. En esas residencias también hay personas que se aburren porque no les gustan las actividades, porque para ellas no tienen significado algunas de las que se hacen. Véase, por ejemplo, pintar dibujos, pues no me interesa con 95 años. Hay actividades que no les satisfacen, el entorno se vuelve poco estimulante, saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero no lo pueden hacer. O bien porque ese entorno que tú también conformas ya no te lo permite. A mí es que lo que me gustaría, para mí lo que daba sentido a todas las mañanas de mi vida era limpiar la casa, hacer la compra. Ya, abuela, esto se lo decía yo a mi abuela, pero es que estás en una silla de ruedas, las manos ya no te funcionan, no puedes poner en práctica esa estrategia de huida. Y luego hay muchas otras que sí se pueden poner en práctica, pero que es un entorno constrictivo y limitante basado en una serie de regulaciones rigidísimas, el que no permite que esas personas den rienda suelta a sus propias estrategias para romper con el aburrimiento. Lo que sucede en estos dos casos es que nos quedamos atrapados en el estado de dolor. Y se puede pasar de uno al otro, además. Nos quedamos atrapados en ese estado de dolor. ¿Qué supone esto? A la larga, ni lo leáis, trastornos del estado anímico, estrés, ansiedad, frustración, trastornos de la conducta. Están relacionados trastornos del sueño, trastornos alimenticios, conducta, ideación suicida, desarrollo de estados depresivos, empeoramiento de otros estados patológicos previos, del Alzheimer, del síndrome de Asperger. Quedarte en ese dolor durante un periodo de tiempo indeterminado es tremendamente perjudicial para la salud mental. Y en el caso de las personas mayores y de los jóvenes también, hasta para la salud física, porque cada vez te relacionas menos con el entorno, te involucras menos en actividades y te vas retrotrayendo hacia ti mismo. Termino con los mitos que más detesto, porque son aquellos que he llamado mitos estigmatizantes. Solo se aburre el que quiere. En esta vida solo se aburren los faltos de curiosidad. Solo se aburren los vagos. Y el peor de todos, y se lo he escuchado decir a colegas intelectuales a los que respetaba, solo se aburren los tontos. Aparte de ser falsos, son estigmatizantes para la persona que lo recibe, porque lo que demuestran es un profundo desconocimiento de la situación de esa persona que le puede estar perfectamente llevando a padecer un estado de aburrimiento. ¿Funcional? No, disfuncional. Es ignorar que el aburrimiento disfuncional existe. ¿A qué nos llevan, además, estos mitos? A esto. No sé si se lee, pero pone fake. Nos lleva a esto, al que cuando nos preguntan qué nos aburre, o ¿te está aburriendo la conferencia? ¿Te aburriste en el teatro? No, que va, no, me encantó, fue muy interesante, me pareció muy enriquecedora. ¿Por qué?
porque no queremos que nos tachen de faltos de curiosidad, ni de tontos, ni... ¿Y este fin de semana qué? ¿Te ha aburrido? Que va, si no para de trabajar, macho. No vaya a ser que piensen que si me aburro es porque soy vago. Esto lo que nos hace es que no hablemos de lo que nos aburre, que ocultemos aquellas cosas que nos aburren. ¿Te gustó la obra de teatro? No, por favor, siendo profesora de universidad. Bueno, pues nada. La próxima vez cuando me pregunten digo, sí, exquisita, me encantó. ¿Te gustó la conferencia? Maravillosa. Fue una sucesión de lectura de papers durante 5 o 6 horas seguidas, con descansos para el café en los que la gente seguía hablando del mismo tema y yo volvía a entrar a la sala y la gente leía otro paper. Me encantó, maravilloso. No lo decimos cuando os he visto a todos sacando el móvil en la conferencia, con la mano aquí apoyada, mirando por la ventana. Pues si no lo decimos, si no lo admitimos, si no hablamos de lo que nos aburre, si no aprendemos a tolerar el aburrimiento, y esto no significa aprender a disfrutar de él, abrazarlo con ánimo, no. Si no aprendemos a reconocer que el aburrimiento es algo normal, nunca vamos a romper con aquellos escenarios que nos producen aburrimiento a muchos de nosotros, esos escenarios de aburrimiento colectivo. Por tanto, este es el mito con el que termino. Debemos aprender a tolerar el aburrimiento, sí. Eso no significa ni más ni menos que tenemos que hablar con más libertad de aquello que nos aburre. Y especialmente tenemos que hablar del aburrimiento con propiedad. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josefa. Ha sido nuestra intención pues, dar voz a esta generación emergente de personas del mundo académico que se acercan a la sociedad para intentar entender el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por tu aportación desde el aburrimiento. Bien, a continuación vamos a dar paso a la segunda parte de este acto de clausura en nuestra universidad y hoy, como ya viendo, sigue siendo habitual en el acto de clausura, pues queremos dar un homenaje a nuestros compañeros y compañeras del PDI y del PTGAS que se jubilan durante el curso académico 2022-2023. Son 23 las compañeras y 38 los compañeros del PDI y 18 compañeras y 18 compañeros del PAS, del PTGAS. Creo que para los que os jubiláis seguís siendo el PAS, a los que rendimos pues, un merecido homenaje por su dedicación y por su trabajo en nuestra universidad. Vamos a dar comienzo a la entrega de medallas y diplomas. La secretaria general, Alma, va a ir leyendo los nombres de los asistentes y procederemos a la entrega. Los diplomas y medallas serán entregados desde la mesa presidencial por nuestra conferenciante, la rectora, el presidente del Consejo Social y el decano de la Facultad de Ciencias. En primer lugar, llamamos a José Berenguer Carlos, Elaine René Francis Brut. En tercer lugar, José Manuel Cuezba Marcos. Y en cuarto lugar, María Ángela Delgado Buscalioni.
A continuación viene una tanda de 3 porque esta tarde nos había dicho Carlos Gil Burman que no puede acercarse. Entonces serían Manuel Fresno Escudero, José Manuel García de la Vega y Sara Mercedes González Miguel. Es que no sé dónde estás. Ah, vale, el 18. Vale. De nuevo llamo a 3. Luis Enrique Ibáñez Santiago, Joaquín Juan Camacho y Carmen Maestro Rubio. Amparo Martínez Maire, Rosa Monreal Vélez, Arturo Morales Muñiz y José Fermín Moreno García. Agapito Novillo Sánchez, Juan Carlos Rodríguez Zubis, Olga Ruiz Cañete y David Tudela Moreno. Es el suyo. Sí, sí. Yo tenía 2. Está bien. Muchas gracias. Por último, nuestros oradores, María Idoia Barrenechea Borrás y Juan Alfonso Ruiz Miguel. Muchas gracias, felicidades a todos. Creo que no podemos decir que vais a tener tiempo para aburriros, pero bueno, vamos a pasar a escuchar
En primer lugar, a Idoia Barrenechea, en representación del PAS, subdirectora de los servicios centrales de la biblioteca. Adelante, Idoia. Buenas noches. Ya. Muchas gracias, querida rectora, por haber pensado en mí para representar a los miembros del PAS que se jubilan en este curso académico, y más ilusión me hace aún compartir este honor con mi querido Alfonso, que fue vicerrector mío hace 25 años o así, y que es un hombre estupendo, cariñoso y encantador, y muy templado. Solo hace 7 meses que me jubilé. Es poco tiempo frente a una vida entera, pero suficiente para desdibujar en mi memoria los sinsabores inevitables que produce el quehacer diario de todo el trabajo colectivo, cualquiera de ellos. A veces las ramas no te dejan ver el precioso bosque que es la UAM. Estos 7 meses me han hecho verlo. Yo llegué a trabajar en la UAM en 1987, nada menos. Previamente, además, había estudiado aquí mi carrera. Y venía de un lugar bastante casposo casi en el sentido literal, os lo juro, donde tenía un puesto fijo, muy bien pagado, y me vine aquí a una bolsa de trabajo, a un puesto de funcionaria interina, exactamente por la mitad de sueldo que tenía en el otro lado. Mi madre alucinaba, pero yo no me arrepentí jamás. Fue la mejor decisión de mi vida laboral. Prácticamente nada más llegar, nos fuimos a Venecia, ese fue nuestro recibimiento, en un viaje de hermandad o algo así. Yo no he vuelto a ver que se repitiera aquello. Con la Universidad de Venecia se fletó un autobús en pleno mes de julio, que hacía un calor de muerte, y que encima todas las bibliotecarias jóvenes y recién llegadas nos pusimos en la última fila. Duraba aquello 24 horas y llegamos a Venecia, y todo consistía en que los venecianos nos hicieran una fiesta detrás de otra, que fue divertidísimo. Fuimos con Cayetano López, que estaba de rector entonces, y vamos, aquel grupo de amigas bibliotecarias que fuimos, de esta camada de bibliotecarias que entramos más o menos en ese año, algunas están ya jubiladas, otras nos estamos jubilando en este año y otras se van a jubilar enseguida. Pero de lo que sí que se puede decir es que seremos amigas para siempre, seguimos viéndonos muchísimo. Ese fue, de cambiar de un sitio casposo a estos, podéis imaginar la diferencia que noté, fue tremenda. Pero bueno, también trabajábamos mucho, teníamos mucho entusiasmo, teníamos un equipo, una directora que era Pilar Alcalá, que fue de las fundadoras de Revium, la red de bibliotecas universitarias españolas, que entonces estaba compuesta por solo 5 universidades, de las que estaba la autónoma, y esto nos ponía en una situación de mejoría respecto a otras universidades, porque podíamos conocer lo que se estaba haciendo por el mundo y por España. Las catalanas nos daban 100.000 vueltas ya, entonces, ahora ya estamos iguales, pero antes eran mucho mejores. Y nos hacían intentar cumplir las exigencias de los investigadores, que todos habían venido de otras universidades extranjeras muchísimo más eficaces y más buenas que las nuestras, sobre todo las estadounidenses, y que nos achuchaban para que pusiéramos en marcha el prestamiento bibliotecario, la conexión a bases de datos. Nosotros estábamos ahí con el papel, con las microfichas, y acaso, que eran horribles, pero con mucho espíritu de trabajo, con un gran entusiasmo, que a mí no se me ha pasado nunca, la verdad, y con una buena líder, que era Pilar Alcalá, que nos hizo avanzar en todo eso. Y nada, fueron los primeros años de la automatización los que cogimos. No voy a contaros desde el 87 hasta acá, voy a acabar con lo antiguo solo, no os preocupéis, pero que nos hizo... Pues recuerdo que el primer módem que llegó a esta universidad lo compró Bibliotecas, que iba a una velocidad de 300 baudios y que en la pantalla salía dígito a dígito, que no se acababa nunca de llenar. Y encima era para conectarnos a 500 bases de datos americanas buenísimas que los profesores nos demandaban, los químicos, que eran las más difíciles de todas. Teníamos que pedir ayuda a algún químico para que nos dijera qué era eso que preguntaban. Pero en fin, a los pocos años fuimos siendo diestros. Después de eso montamos una red de CD-ROM, que era ya estupendo, porque no te cobraban por tiempo de conexión, por lo menos. Podías estar ahí pensándolo todo el tiempo que quisieras, y además ya podían interferir el usuario final.
pero luego enseguida llegó el gran salto adelante, que diría Mau, que fue Internet. Con Internet ya, pues todo fue facilísimo para nosotros y para vosotros, ni os cuento. Ya la necesidad de bibliotecarios intermediarios desapareció bastante. Y más ahora, cuando encima ni siquiera vamos a tener que hacer suscripciones porque se está pagando por publicar en vez de por acceder. Así que nos tendremos que reinventar. Yo me he reinventado jubilándome, pero los demás... Bueno, lo último que he hecho... Tengo que decir que cuando llegó Internet teníamos una becaria cubana que era informática. Digo lo de cubana porque seguro que si era informática no hubiera sido becaria. Es que no tenía papeles y tuvo que ser solo becaria, si no estaría trabajando en un puesto buenísimo. Pero esta becaria había hecho su proyecto de fin de carrera sobre la web incipiente hace 30 años y tuvimos en la biblioteca de la UAM, la primera página web de toda España, de todas las bibliotecas españolas. No sé, a lo mejor el Ministerio de la Presidencia tenía una, pero en bibliotecas fuimos los primeros. Estoy muy orgullosa. Y lo único, hablando de becarios, siento muchísimo la gran pega que veo en estos años de atención que he tenido de trabajo en la UAM, que esa figura de becarios de bibliotecas que llegamos a tener unas 100, haya desaparecido. No tanto por el trabajo que nos ahorraban, que también, y los conocimientos que tenían sobre las nuevas tecnologías o las redes o marketing, cosas que nosotros estábamos más en el mundo de la función pública y más atrasados, sino por el ambiente que creaban. Era un flujo de personas jóvenes que nos hacían ver otra realidad que la que teníamos ahí y que nos hacían volvernos a ilusionar. Ellos venían a su primer trabajo con todo el interés del mundo, de aprender las cosas, y nos han dejado un ambiente, cuando se han ido, más tedioso y más, hablando de trienios, más de la función pública. Es una pena enorme que hayan desaparecido. Ya sé que no sois culpables, que ha sido una fuerza mayor, pero yo lo he hecho muchísimo de menos, la verdad. Lo último que he hecho, que a lo mejor algunos me conocéis de eso y que tiene poco que ver con lo de las bibliotecas antiguas, ha sido poner en marcha el portal científico. Me lo encargó el rector anterior, Garese, y creo que, como siempre en la Universidad Autónoma, es un proyecto, es el mejor, la verdad. No es porque lo haya hecho yo, sino porque las autoridades lo han concebido como con un ejercicio de mucha transparencia, de mucha valentía, de poner todos los datos, compitan o no unos con otros, en abierto y que sea un escaparate. ¿No? La Universidad Autónoma es buenísima en investigación, pero muchas otras universidades, también buenas, no se han atrevido a poner tantos datos en abierto. Y yo digo chapó, por haberlo hecho. No sé qué más, porque yo iba a leer, pero no lo he leído nada. Tengo que decir que una temporada... Bueno, tengo que decir primero que de esa cantera de becarios, de esas épocas en que tuvimos becarios, se nos ha quedado una cantera buenísima. Mi sustituta, que es la joya de la corona de toda la plantilla de bibliotecas, es una maravillosa becaria que tuvimos, como lo es la actual directora, bueno, la actual que lleva 100 años de directora de Derecho y que Alfonso puede decir lo buenísima que es, como lo es la directora de esta biblioteca, de la de profesorado, y como lo es la de la EPS, por nombrar a directoras, pero hay una cantera muy grande de becarios que venían de esos años tan bonitos que tuvimos esa gente allí. Se está acabando la cantera. Quería decir también que unos años me fui de la Autónoma, me ofrecieron un trabajo fuera de aquí y lo acepté. Estuve trabajando en la CRUE como 5 años y lo que más eché de menos de todo fue el campus. Fue las praderas de césped, los árboles, el servicio de deportes, mi yoga, estar a 15 kilómetros de Madrid en esta especie de burbuja donde nadie te molesta y no hay ruido ni hay tráfico. Bueno, tanto es así que tuve que volver. Pero me acordé, no, volví por más cosas, pero el campus lo recuperé con muchas ganas. De hecho, no he dejado de fotografiarlo en todas sus estaciones y en todo momento. Pero me acordé además de una cosa que contaba Josefina, ese profesor Gómez, ¿cómo se llama? Gómez Mendoza. ¿Gómez Mendoza? Mendoza, que contaba, no sé si se lo habréis oído contar, que estaba una vez amonestando a un jardinero, o sea, se asomó para decirle, mire, es que no puedo dar... A ver, que me estoy poniendo mal. No puedo dar
No me están oyendo los alumnos, por favor, deje de cortar el césped o váyase más lejos. No sé si se lo habréis oído contar. Jardinero le contestó: señora, lo más importante de la universidad es el césped. Y Josefina, después de pensarlo un rato, pensó que tenía toda la razón. A mí me pasó lo mismo cuando me fui, que es lo que más echaba de menos. Este campus es una preciosidad, la verdad. Bueno, y hablando de ventanas, y ya para terminar, recuerdo también que Ángel Gabilondo, con el que compartí también algún viaje y tal, en mi época de la CRUE, porque él era el presidente de la CRUE, contaba que cuando él era alumno, los profesores de filosofía, siempre que iban a contar algo que tenía que ver con la realidad, decían, y luego estaba la realidad. Y siempre que señalaban a la realidad, señalaban a la ventana como si estuviera fuera del aula. Pues lo que quiero terminar esta exposición diciendo que la realidad ni siquiera está fuera del aula, está fuera del campus. La realidad de la autónoma está muy dulcificada. Tenemos un espacio maravilloso, como ya os he contado. Tenemos un sueldo estupendo, teníamos, yo ya no tengo, una jornada laboral magnífica, con un horario flexible, un montonazo de vacaciones, un ambiente con los profesores, que sois los listos, los que nos contáis tantas cosas inteligentes, maravilloso. Todo eso no es la realidad, no es la realidad ni de España. Fuera la gente tiene unas condiciones de trabajo mucho más duras y en un ambiente mucho peor, y no debemos olvidarlo, porque con los sinsabores del día a día a veces se nos olvidan. Hay que volverlo a recordar. A pesar de todo, de repente un día decidí que me podía jubilar y me jubilé antes de tiempo, un poco antes de tiempo. Empecé a hacer una lista de sinsabores que tenía, en vez de ver las cosas buenas que os acabo de contar, y cuando iba por el 666 pedí mi jubilación. Y estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz, como supongo que todos mis compañeros que se han jubilado lo están. Así que para todos y para todas, enhorabuena. Y para todos los que me habéis escuchado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Idoia. Y en representación del PDI tiene la palabra el profesor Alfonso Ruiz Miguel, catedrático de Filosofía del Derecho. Querida rectora, autoridades, invitada a esta conferencia de clausura, querida Idoia, compañeras y compañeros todos. Hace 25 años, Francisco Murillo Ferrol, ilustre profesor de Sociología Política de nuestra universidad, en una ocasión similar a esta, empezó su discurso diciendo: jubilación viene de júbilo, pero el júbilo es de los que se quedan, no del que se va. Voy a discrepar de esta humorada muy granadina como su autor, y eso tiene un nombre malsonante que no voy a citar. De los que se queda, diré que pueden tener razones para no estar tan contentos por los exámenes que les quedan por corregir, los TFGs que todavía deban tutelar, los interminables y enmarañados papeles y aplicaciones de Internet que les puedan esperar ante proyectos de investigación, modificas de planes de estudios, PODs, ahora PAPs, y demás engorrosas tareas burocráticas. De los que se van, todos los jubilados que conozco vienen a coincidir en la misma idea, que desde que se han jubilado no tienen tiempo para nada. Por mi parte, puedo hablar de lo que siento por lo que dejo y de lo que espero y deseo que pueda venir, confiando en transmitir experiencias y aspiraciones comunes o al menos similares a los de los compañeros y compañeras que este año se jubilan conmigo, cuya representación tengo el honor de asumir aquí. He comenzado mencionando algunas de las tareas más o menos gravosas que acompañan a la investigación y a la docencia universitaria, de entre las que destacaría como más penosa la de examinar. Y no solo por lo tedioso de la corrección de exámenes, sino también, y añadiría sobre todo a medida que he ido cumpliendo años, por la ingrata
función de tener que valorar, calificar y suspender a algunos estudiantes. Estos últimos años he tenido la suerte de dar algunas clases en nuestro PUMA, el programa Universidad para los Mayores, y la experiencia de no examinar ha sido una de las 3 gratas sorpresas que allí me he encontrado después de tantos años de enseñar a jóvenes recién llegados a la universidad. Las otras 2 sorpresas, también inéditas antes, son el atentísimo silencio con que los mayores siguen las explicaciones y el agradecimiento de sus aplausos al final de cada lección. Pero las tareas más o menos penosas no pueden empañar lo mejor de una profesión como la nuestra, en la que si hemos acertado en nuestra vocación, nos han pagado por hacer lo que nos gusta, cumpliendo así, por cierto, el dicho de Confucio: consigue que te guste lo que haces y no trabajarás un día más en tu vida. La tarea de investigar y enseñar, la doble función de la Universidad desde Guillermo von Humboldt, se puede desarrollar de muy diferentes formas, en bibliotecas, laboratorios, hospitales y residencias, trabajos de campo, exploraciones, excavaciones, paseando, con explicaciones orales, debates, pizarras, diapositivas, hojas Excel, etcétera, etcétera. En mi caso, y creo que en mayor o menor medida es algo común a todas las especialidades, investigar y enseñar ha consistido casi exclusivamente en leer, escribir y dar clases. 3 labores relacionadas entre sí: leer para escribir y leer y escribir para dar clases. Y las 3 muy gratificantes, aunque quizá no todas con el mismo peso y medida según el temperamento e incluso los momentos de la vida de cada uno de nosotros. Después de casi 50 años de docencia, no cabe idealizar ingenua e indistintamente a los jóvenes que llegan a la universidad. Pero siempre hay una parte excelente, quizá pequeña, a la que agradecemos mucho que esté. Y quiero creer que también hay otra parte más amplia, y ojalá lo fueran todos, que termina por agradecernos que hayamos estado ahí. Sea como sea, una de las cosas buenas de la enseñanza universitaria es que nos haya permitido mantenernos más jóvenes y más cerca de los cambios que ha ido experimentando el mundo y la sociedad gracias al permanente contacto con gente que siempre tiene la misma edad. En cualquier profesión uno va envejeciendo con la propia pareja, sea la primera o la sucesiva, mientras los hijos o los sobrinos van creciendo hasta que de repente te llegan los nietos a los que ves crecer y cambiar como si no hubieras tenido hijos. Pero en nuestra profesión, además, llega un momento en que casi sin darnos cuenta nos encontramos con estudiantes con la edad de nuestros hijos y en otro salto con estudiantes cuyos padres tienen la edad de nuestros hijos. Siempre tenemos estudiantes de la misma edad, lo cual nos aproxima a una especie de pacto fáustico con el diablo en busca de la eterna juventud. Siempre que sale el diablo me acuerdo de Voltaire, del que se dice que cuando en el lecho de muerte un sacerdote o una monja, porque la anécdota probablemente es apócrifa, le preguntó si quería renegar de Satanás, contestó: este no me parece buen momento para hacer más enemigos. Ese contacto con los siempre jóvenes me parece uno de los regalos que debemos agradecer a nuestra profesión. Pero la jubilación supone decir adiós a ese regalo. Ya no podremos continuar el contacto casi diario con los estudiantes y hay que registrar el dato y, si es el caso, resignarse. Nos queda todavía, sin embargo, el otro gran regalo de la investigación, una especie de premio tras muchos años de ejercitar una labor que, aunque siempre incompleta, también puede producir una enorme satisfacción. En mi caso, la posibilidad de seguir leyendo y escribiendo, quizá con otro ritmo, más pausado y seguramente compartiendo las lecturas académicas con las literarias, tantas veces relegadas para cumplir con el plazo de un artículo o con la preparación de un nuevo curso. Al hacer balance ahora me surgen 2 sentimientos. Uno hacia el pasado, de agradecimiento. Agradecimiento a los estudiantes, de los que siempre se aprende. A los compañeros y compañeras, que como bien dice la palabra, nos acompañan siempre. Al personal de Administración y Servicios, sin cuyo apoyo nos habrían faltado tantas cosas. Y, en fin, a la propia universidad, que es un buen reflejo de esta España nuestra, en la que, a pesar de los pesares, hemos tenido la suerte de vivir. El otro sentimiento mira al futuro. Veo la jubilación como premio, aunque sea un premio inmerecido,
porque como casi todo en la vida, lo que nos ocurre ha dependido y seguirá dependiendo en gran medida de la suerte. En la invitación a hablar en este acto se me sugirió sutilmente que fuera ameno, como por cierto lo ha sido la entretenida conferencia sobre el aburrimiento, una paradoja que a los filósofos nos gustan mucho. Para ello me permitirán que cuente un chiste a propósito de los premios. Se trataba de un concurso de baile en pareja en que el segundo premio consistía en una estancia de 2 semanas en un hotel de las Alpujarras. El primer premio era un fin de semana en ese mismo hotel. Quiero terminar con un deseo y con una confesión. El deseo, extendido especialmente a todos los que nos jubilamos ahora, y también del PAS, querida Idoia, podemos complementarnos, es que nuestro premio lo sea de verdad, que podamos cultivar nuestras aficiones y querencias, que podamos disfrutar de y con nuestra familia y nuestros amigos y, en fin, que podamos disponer de una vida larga y, sobre todo, buena. La confesión, para concluir, cumpliendo con mi oficio de filósofo del derecho y de la política, la tomo prestada de uno de mis maestros, Norberto Bobbio. Es un texto que leí en mi última clase de Historia de la Teoría Política y que en estos tiempos algo convulsos también me parece oportuno para esta ocasión. Se trata de una bellísima defensa de la tolerancia que concluye con la paradoja de la tolerancia, que pone un límite a la propia tolerancia, a la intolerancia. Pero naturalmente no voy a desarrollar este tema, quedaría para otro discurso. El texto dice así: de la observación de lo irreductible de las creencias últimas he sacado la lección más grande de mi vida. He aprendido a respetar las ideas ajenas, a detenerme ante el secreto de cada conciencia, a comprender antes de discutir, a discutir antes de condenar. Y ya que estoy en vena de confesiones, haré todavía una, quizás superflua. Detesto a los fanáticos con toda mi alma. Muchas gracias, Alfonso, gracias, Idoia, por vuestras palabras y por los bonitos recuerdos que tenéis de la universidad. Vamos a dar paso a un muy breve vídeo en reconocimiento a los miembros de nuestra comunidad universitaria que han recibido algún premio o distinción durante el curso académico. Estos premios, estos ficheros que recibís cada vez después del Consejo de Gobierno con los premios, los hemos puesto todos juntos y vamos a visionarlo.
Presidente del Consejo Social, Secretaria General, Decano, Josefa, vicerrectores y vicerrectoras, decanos, decanas, director de la EPS, directores y directoras de los centros adscritos, compañeros, compañeras presentes y al otro lado de la pantalla. El 15 de septiembre inaugurábamos un curso académico que afrontábamos complejo, rodeado de incertidumbre, la misma en la que se encuentra nuestra sociedad, nuestra economía, nuestros gobiernos. Por eso, en mi conferencia de apertura, decía que nuestra mirada al futuro ha de ir orientada a imaginar principios y no predecir finales. Haciendo un balance apresurado ahora de lo que ha sido este curso académico, resulta evidente que, lejos de despejar las incertidumbres con las que empezó, seguimos habitando espacios volátiles construidos sobre terrenos movedizos con la complejidad y la ambigüedad como fieles compañeros de viaje. Desde luego, Josefa, hemos hecho de todo menos aburrirnos. Y yo tenía aquí apuntado que es una pena porque quizá con alguna dosis de aburrimiento podríamos haber tenido algo más de creatividad. Entiendo que no hubiera sido la solución. Bueno, el caso es que los acontecimientos nos arrollan como olas gigantes, nos dan revolcones y tenemos que concentrar nuestras energías en mantener el equilibrio, en mantenernos de pie. Y a veces incluso hasta conseguimos avanzar en mitad del tsunami. Empiezo este breve recorrido, sin duda sesgado, sin duda personal, casi por el final, con las palabras de Adela Cortina, filósofa también, en su conferencia como madrina de la 7ª promoción del grado en Filosofía, Política y Economía de la A4U, que celebramos en este mismo salón hace apenas una semana. Decía la filósofa que la política es la búsqueda del bien común, y una política que no piense en el bien común es una mala política. En otras ocasiones me he referido a este concepto de bien común, un concepto que en su simpleza, la búsqueda del beneficio de todos los miembros de una comunidad, esconde también su enorme complejidad. Decir que el bien común es el interés general, pues tampoco es decir mucho. Es un concepto dependiente de un contexto determinado y que a la vez va mucho más allá de ese contexto. Ya que tenemos hoy con nosotros a una joven filósofa, me atrevo a decir que el bien común implica la promoción de valores y principios éticos como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la cooperación. Se trata de buscar el equilibrio entre los intereses particulares y el beneficio colectivo, bajo la premisa
de que el bienestar de cada persona depende, en último término, del bienestar de la colectividad. Os aseguro que todas y cada una de las iniciativas que hemos puesto en marcha este curso académico persiguen como finalidad ese bien común del que hablo. La importante labor de recogida y análisis sistemático de los datos llevada a cabo este curso nos permite observar enormes desequilibrios que las inercias han ido perpetuando y que es preciso corregir si queremos avanzar, innovar y adaptarnos a lo que la sociedad demanda de nosotros. Bien común bien podría ser una sola palabra, pero son dos, nombre y adjetivo. Como son dos palabras con la misma combinación, las que se han elegido como palabra del año 2022, según la Fundación del Español Urgente, inteligencia artificial. Se trata de la 10ª ocasión en la que la Fundeu elige su palabra del año. Las anteriores fueron escrache en 2013, selfie en 2014, refugiado en 2015, populismo en 2016, aporofobia en 2017, una palabra precisamente acuñada por Adela Cortina, como ella misma nos recordaba el otro día, y que significa miedo al pobre, microplástico en 2018, emoji en 2019 y en 2020 y 2021 hubo, como sabéis, un tema que eclipsó a todos los demás. Confinamiento fue la palabra de 2020 y vacuna la del 2021. En 2022, inteligencia artificial ha competido con otras palabras como apocalipsis, ecocidio, inflación y ucraniano. Hablamos de guerra, de emergencia climática, de inflación y de tecnología. El futuro ha vuelto a abrirse ante nosotros y pocas cosas representan tanto el futuro y el presente como estas dos palabras que se refieren a un único concepto, inteligencia artificial. Una expresión que nace a mediados de los años 50, acuñada por el célebre informático estadounidense John McCarthy. Si pudiéramos añadir un segundo adjetivo, tendríamos que añadir generativa. La inteligencia artificial generativa, un sistema computacional capaz de generar nuevo conocimiento científico y de realizar cualquier tarea humana, es para muchos tecnólogos un punto de inflexión en la humanidad, probablemente superior a lo que fue la llegada de la imprenta o la fisión nuclear. Es lo que está detrás de algo que ha acaparado mucha atención este curso, el ChatGPT, como modelo de lenguaje, un charlatán fluido, pero sobre todo una fuerza disruptiva de la educación, el empleo y la economía, la innovación, con impacto en aspectos clave de nuestra vida como la atención médica y la cultura. Como ejercicio, he pedido al ChatGPT ayuda para escribir este discurso y el resultado ha sido una serie de párrafos anodinos que les hubieran sumido a todos ustedes en el máximo aburrimiento. En este caso, Josefa, aburrimiento no deseado. Solo se salvaba la siguiente frase: cada experiencia, cada desafío y cada fracaso son oportunidades para crecer y mejorar. Aprovechemos lo que hemos aprendido este año. Y esto me lleva a la cuestión de los aprendizajes. No me refiero solo al aprendizaje de contenidos, algo de lo que todos los que estamos aquí estamos muy acostumbrados, sino a hacer del aprendizaje el hilo conductor de nuestras vidas. Os animo a haceros esta pregunta al final de este curso académico, al final de cada curso académico. ¿Aprendo lo suficiente? Si dejamos de aprender, nos aburrimos y envejecemos. Aprender es seguir siendo aspirantes, aprender es crecer. Deseo que hayáis tenido muchos aprendizajes durante este curso. En cualquier caso, la IA ha marcado desde luego este curso con sus inmensas posibilidades y sus no menos anunciados peligros, y ha agudizado esa sensación que tenemos de que todo va mucho más deprisa que nosotros. La IA incide en la brecha digital y este ha sido también el año de las brechas. Además de la brecha digital, hemos hablado de la brecha de género, de la brecha STEM, de la brecha salarial, esas grietas que se abren y nos colocan
a los dos lados de un surco que más bien a veces parece un abismo. El curso termina con la aprobación esta mañana del cuarto Plan de Igualdad de la UAM. Mi labor como delegada de la presidencia de CRUE para políticas de igualdad a lo largo de este curso me ha hecho más consciente, si cabe, de lo mucho que nos queda por recorrer en este ámbito. Las brechas resquebrajan también la convivencia. Y en este curso hemos hablado también y mucho de convivencia. Hemos aprobado la primera normativa de convivencia de la UAM y creado la Comisión de Convivencia al hilo de la Ley 3/2022 de 24 de febrero de convivencia universitaria. Convivencia es la acción de convivir y convivir es vivir con el prefijo de acompañamiento. María Zambrano, filósofa también, decía que somos soledades en convivencia. En instituciones como las universidades, que somos la casa de la palabra, me gustaría señalar el papel fundamental que cobra el proceso de mediación en esta ley como alternativa al tradicional sistema de régimen disciplinario. Las universidades tenemos que seguir siendo un antídoto contra la violencia dialéctica, en defensa de la libertad y contra el insulto cobarde que se esconde detrás del anonimato de las redes sociales. Es labor de todos construir la convivencia en nuestras instituciones. En mi discurso de apertura os animaba a prestar atención a esos detalles que crean una convivencia positiva en nuestros equipos, en nuestras aulas, en nuestros despachos, en nuestros laboratorios. Convivencia es inclusión e integración social, es cuidados, es comunicación, es poner límites, es buscar fórmulas para superar los conflictos, es no permitir actitudes violentas en nuestro entorno, es no mirar hacia otro lado ante el maltrato y el abuso. Este ha sido también el curso de la vorágine legislativa, bruscamente interrumpida por el adelanto electoral. De las más de 200 leyes que ha aprobado el Gobierno, varias han impactado directamente en la universidad, de forma directa la LOSU y la Ley de la Ciencia, pero también otras, como el acceso a la universidad, las reformas laborales para reducir la temporalidad de las administraciones públicas. Administraciones públicas que, mientras se veían envueltas en procesos de adaptación, tenían a su vez que atender a una multitud de convocatorias financiadas con los fondos Next Generation. En el curso 22-23, la UAM consiguió más de 64 millones de euros de estos fondos, la mayoría de ellos destinados a investigación. El colapso que ha causado la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las administraciones públicas nos ha afectado directamente. Esperemos que los planes de choque que se han puesto en marcha empiecen a surtir efecto. Sin duda necesitamos una administración más ágil, pero para modernizar nuestros servicios y atender a las demandas de la sociedad en formación, investigación e innovación, necesitamos contar con un modelo de financiación que nos permita planificar en un margen temporal más amplio, que nos permita modernizar nuestras instalaciones y que nos garantice una financiación basal y por objetivos. Lo exige la LOSU y es, por tanto, una tarea inexcusable para el curso que viene. Desde este momento empujamos desde las universidades públicas para que así sea. No comunicamos bien lo que hacemos y por ello la sociedad nos percibe como un gasto y no como una inversión. Un estudio reciente del Ministerio de Universidades titulado Estudio de Impacto Económico del Sistema de Universidades Públicas Españolas señala, entre otros datos relevantes, que las universidades públicas multiplican por 5 cada euro invertido en ellas y suponen un 2,2% del PIB del país. Los que confían en los datos dicen que dato rebate relato, pero lo cierto es que tenemos que poner mucho más esfuerzo en el relato si queremos que la sociedad nos perciba como una institución relevante y necesaria. En otro orden de cosas, otro estudio publicado recientemente por el Ministerio de Universidades también nos pone la piel de gallina. Revela algo que muchos sospechábamos. 1 de cada 2 estudiantes universitarios presenta síntomas depresivos y de ansiedad moderada o grave.
Es muy fácil echar la culpa a las tecnologías, a unas redes sociales que han ocupado los espacios del aburrimiento, que tienen que ser nutridas constantemente con sus continuas notificaciones y estímulos. Pero sin duda las causas son múltiples y no ajenas a este complejo de incertidumbres en el que estamos inmersos. Pienso que no hay debate más importante hoy en día que el de cómo enfocar el trastorno de ansiedad generalizado entre las generaciones más jóvenes. Hoy mismo aprobábamos ayudas para la atención psicológica del estudiantado en el Consejo de Gobierno esta mañana, y el año que viene pondremos en marcha un programa de acompañamiento socioemocional para los estudiantes. Creo también que hay que tener mucho cuidado con los discursos catastrofistas que generan esta especie de angustia existencial. Los que proclaman que la nueva normalidad era esto, la no normalidad, la imposibilidad de imaginar tiempos no convulsos, la incertidumbre como modo de vida, la sociedad de la imprevisibilidad. Ante esto, es inevitable que surjan actitudes de rechazo a un futuro que se apunta tecnológico. Como bien decía Josefa, el dolor no nos gusta, nadie elige el dolor por sí mismo, el dolor es un accidente, es una fatalidad y es una estación de paso. Necesitamos que el optimismo eche raíces para soportar los días ásperos y fríos que matan la esperanza. Coincido con Josefa en que el rechazo del progreso, muchas veces focalizado en el rechazo a la tecnología a estas alturas, no resulta en absoluto edificante. Y cito: merecen nuestra admiración quienes superan el paradigma del catastrofismo y del capacitismo tecnológico, aquellos que concentran sus esfuerzos en sacar partido a la vanguardia tecnológica para ponerla al servicio del avance social. Servir al avance social es lo que han hecho las personas, miembros de nuestra comunidad, del PDI y del PAS, cuya jubilación celebramos hoy, como celebramos su dedicación y entrega a esta institución a lo largo de todos estos años, en los que habéis visto a la UAM crecer y evolucionar. Y celebramos sobre todo vuestra generosidad. Muchas gracias, Alfonso y Doya, por dar voz a vuestros compañeros y compañeras en un día tan especial. En una organización como la nuestra, las personas son la argamasa, el hormigón, que sostiene el edificio alrededor de un propósito común. Todo sería mucho más difícil, mucho más antipático, mucho más costoso, mucho más frío, sin las enormes dosis de generosidad de las personas que formamos esta comunidad. Gracias por vuestro esfuerzo necesario, por haber ayudado a aprender, por aquellos gestos que generaron convivencia positiva, por haber echado una mano a quien lo necesitaba, por todo aquello que habéis hecho para servir a los demás, sin esperar beneficio a cambio. Esta institución necesita gente generosa para mantener un ecosistema frágil, pero sumamente valioso. Muchos de los que estáis hoy aquí habéis elegido, en cierto modo, complicaros la vida y practicar un modo de generosidad sin la cual sería imposible alcanzar nuestros propósitos como universidad. Algunos desde cargos académicos muchas veces ingratos y otros desde una labor callada, lejos de los focos de atención. Multitud de gestos diarios sobre los que se cimenta esta comunidad. A todos vosotros y todas vosotras, muchas gracias. Gracias, Josefa, también por tu generosidad al estar con nosotros compartiendo este final de curso. Ya ves que no nos aburrimos ni un solo segundo. A lo largo de la historia hay etapas en las que cada sociedad ha sido capaz de imaginar. Creo que eso quiere decir que tengo que terminar, pero estoy a punto de acabar. Hay etapas en las que cada sociedad ha sido capaz de imaginar el futuro que quería construir y otras etapas, gracias, en las que se ha agotado ese futuro y aún no se consigue imaginar el siguiente. Es decir, hay épocas que viven el futuro con esperanza, como promesa,
y otras que lo viven como miedo, como amenaza. Estoy convencida de que el futuro de nuestra universidad estará en nuestra capacidad para combinar continuidades y cambio. ¿Qué hay que mantener? ¿Qué hay que preservar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que adaptar? Y para los cambios y las adaptaciones hacen falta grandes dosis de generosidad. Sin generosidad, los cambios encarnan proyectos sin alma. Termino ya volviendo al principio. El 15 de septiembre del año pasado os proponía un viaje a lo largo de este curso académico. El viaje, para muchos, ha llegado a su fin. Para todos los que, como yo, tenéis la inmensa suerte de disfrutar de vuestro trabajo, para los que conseguís conservar cierta ingenuidad y no renunciáis ni a la creatividad ni a la complejidad, para los que preferís los resultados a las excusas, espero que este viaje a lo largo del curso académico 2022-2023 haya resultado enriquecedor, os haya proporcionado muchos momentos de aprendizaje, de asombro, de admiración hacia lo que juntos conseguimos hacer como universidad. Comenzaba aquel 15 de septiembre mi discurso con el viaje que emprendió Charles Darwin en el HMS Beagle, que en 1831 partía del puerto de Plymouth. Me parece oportuno, para finalizar, hacerme eco de una de las observaciones más importantes de la teoría de la evolución. No sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios. Os deseo un maravilloso verano con muchos momentos de gozoso aburrimiento. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un pequeño cóctel justo en la explanada entre esta facultad y la Facultad de Filosofía y Letras y una actuación musical. Termina el acto.